chicos, vamos a ir empezando la clase de hoy de LPIC 1. Vamos a seguir en el tema 3. Seguimos en el tema 3 y hoy nos toca la clase de gestión básica de archivos. Vamos a ver cómo copiar, mover, eliminar archivos y directorios. Vamos a ver cómo hacer una copia o cómo copiar múltiples archivos y directorios de forma recursiva, eliminar archivos y directorios, usar comodines, el uso del comando find y brevemente o muy superficialmente el uso del comando tar, cepillo y dd. Como siempre les digo, si tienen alguna duda durante la clase, durante los ejemplos prácticos o algo así, me interrumpen, habilitan los micrófonos y hacen su pregunta. Entonces, como todos ustedes deben saber ya, en Linux todo es un archivo y por ende todo administrador de sistemas Linux debe saber cómo manipular estos archivos. En esta lección vamos a cubrir casi todas las operaciones básicas de administración o de gestión de archivos en un sistema GNU Linux. Entonces, es importante saber dónde estamos, en qué directorio estamos trabajando, cómo navegar por el sistema de archivos. Cuando les hablo de todo esto, les hablo desde el terminal, cómo copiar, cómo ver la ubicación de archivos, cómo eliminar archivos, etcétera, etcétera. En Linux, hay varios tipos de archivos. Primeramente, ¿qué es un archivo? Bueno, un archivo es, digamos que una entidad que almacena datos y programas. Un archivo contiene o tiene metadatos entre los que se encuentran tamaño del archivo, propiedades, o sea, quién es el propietario, quién es el usuario propietario, el grupo propietario de este archivo, los permisos que tienen los usuarios del sistema sobre ese archivo, la fecha de creación, de modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre el tema de propiedad de archivo y permiso vamos a estar hablando más adelante. Entonces, los archivos por lo general están organizados en directorios. ¿Qué es un directorio? Bueno, un directorio es un archivo que almacena otros archivos. Entre los diferentes tipos de archivos que hay en Linux, pues se incluyen archivos regulares, que son archivos que almacenan datos y programas. Cuando les hablo de datos y programas, les hablo de archivos de configuración, les hablo de binarios, les hablo de scripts, de todo lo que es un archivo como tal en el sistema. Por otro lado, también tenemos los directorios. Los directorios que contienen, contienen otros archivos o almacenan archivos. Y están los archivos especiales que se utilizan para entrada y salida. Hay otros tipos de archivos que están fuera del alcance de esta lección, que los vamos a ver más adelante, como los enlaces simbólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la manipulación de archivos, vamos a irnos por acá al terminal. Les voy a ir compartiendo por ahí en breve. Ya por ahí deben ver mi terminal. Entonces, sobre la gestión o la manipulación de archivos, como les decía, es importante siempre saber dónde estamos. O sea, en qué parte del sistema de archivos estamos trabajando. Por ejemplo, ya nosotros hemos estado trabajando anteriormente con el comando pwd, que nos muestra la ruta actual de donde estamos trabajando en este momento en el terminal. Estamos trabajando en la carpeta del usuario Xcode, dentro de docs, los documentos de CS Academy, curso de LPIC 1, y estamos en el directorio clase 13. Aquí no tenemos nada. Podemos utilizar el ls para listar lo que hay acá. En este momento no tenemos nada en este directorio. Quizás me vaya, por ejemplo, me voy a ir a la raíz de mi carpeta de trabajo. Digamos, la raíz no, me voy a ir a docs, me voy a ir a CS Academy, cursos, Linux LPIC 1. Vamos a estar trabajando aquí con ls. Pues podemos ver los archivos que tenemos aquí en este directorio de trabajo. Cuando les hablo de archivos, les hablo tanto de documentos, de
documentos PDF, archivos de documentos, directorios. Alguien que tiene un micrófono por ahí habilitado, si puede silenciarlo, se lo voy a agradecer. Vamos a ver todo lo que tenemos acá. Tenemos algunas opciones un poquitico más avanzadas con LS, como es el caso del LS-L, que nos va a mostrar ya más detalladamente las propiedades de cada uno de estos archivos, como los permisos, el usuario al que pertenece este archivo, el usuario propietario de este archivo, el grupo propietario de este archivo, el espacio que ocupa en nuestro disco duro este archivo y la fecha de creación o modificación de este archivo. Y por último tenemos el nombre del archivo. También tenemos algunas otras opciones un poquitico más avanzadas de LS. Si se dan cuenta que yo estoy utilizando realmente LSD, que es una versión de LS que nos brinda una salida un poquitico más rica en información y un coloreado de sintaxis de la salida del comando ls. Tenemos algunas otras opciones, como puede ser ls-a, que nos muestra también los directorios, los archivos ocultos que tenemos dentro de este directorio. Para profundizar un poquitico más sobre el uso de ls, pues les voy a recomendar que vayan a la ayuda. Ya ustedes saben que pueden acceder a la ayuda con -help, en algunos casos con -h. En este caso ls con -h no nos va a imprimir la ayuda. Lo que nos va a imprimir es bueno, estoy con ls. Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una cosa. Así que ls -h. Sí, ya. Con -h, si mal no recuerdo, nos debería imprimir una salida un poquitico más amigable, algo así como de human o algo así. Si nos vamos, por ejemplo, con ls-lh, deberíamos obtener una salida un poquitico más comprensiva para el usuario normal. En este caso, ¿en qué nos ayuda esta salida? Por ejemplo, si comparamos la salida anterior, aquí tenemos el tamaño en kilobyte, el tamaño en bytes de cada uno de estos archivos, el tamaño en megabyte, y con el comando ls o con la opción -l nada más nos muestra la salida de cada, o el tamaño de cada uno de estos archivos en bytes, que puede ser un poquitico más complicado para entender por un humano. Hay que estar sacando cuentas de cuántos megabytes o de cuántos kilobytes determinada cantidad de bytes. Entonces con -h podemos volver esta salida un poquitico más rica en información. Ya les digo, les voy a recomendar que profundicen sobre el uso del comando ls. Por aquí vamos a ver con -a que vamos a tener acceso a todos los directorios ocultos, a todos los archivos que están ocultos del sistema. Todos los archivos que comiencen con un punto en un sistema GNU Linux, pues por lo general son archivos que están ocultos en el sistema. Entonces vamos a seguir avanzando por aquí a ver qué más tenemos. Tenemos el uso del comando touch, otra opción que debemos tener en cuenta, o algo que podemos utilizar muchas veces cuando estamos haciendo tareas de administración en un sistema, es crear archivos. Tenemos muchas formas de crear archivos. Anteriormente estuvimos trabajando con el comando cat, que nos permite leer la entrada del usuario. Eso fue en la clase anterior, así que no lo voy a repetir. Que nos permite leer la entrada del usuario, ingresar texto y redireccionar eso hacia un archivo. Eso puede ser una forma de crear un archivo, al igual que utilizar el comando echo, que nos deja imprimir algo en pantalla. Pero cuando utilizamos una redirección hacia un archivo, digamos el archivo file, pues en lugar de imprimir el comando echo, imprimir eso en pantalla, nos lo va a redireccionar al archivo file. Como el archivo file, bueno, déjame irme aquí a clase 13 para trabajar más cómodo. Me voy a file. Gracias por aclararme esa duda, porque tenía duda con el echo. Ya. Echo lo que hace es imprimir texto en pantalla. Estoy imprimiendo algo en pantalla. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que esto tú lo puedes redireccionar hacia un archivo. Ya creé por ahí el archivo file que tiene contenido. Dice hola.
lo creé con una sola redirección, o sea, redireccionando con un símbolo de mayor que. Si hacemos esto mismo, pero en lugar de mayor que utilizamos doble mayor que hacia file, estuvimos trabajando con esto en la clase anterior, pues en lugar de crear un archivo nuevo con el contenido de lo que hay dentro de Echo, pues lo que se va a hacer es que se va a agregar texto al final de ese archivo. ¿Ok? Se va a modificar el archivo, pero no se va a borrar su contenido, se va a agregar contenido. Entonces, estas son formas que podemos utilizar para crear archivos de cierta forma, pero no siempre vamos a tener que utilizar el comando echo o el comando cat para leer una entrada y demás y demás y demás. Entonces, para esto, para crear archivos de forma, digamos que oficial, tenemos en Linux a touch, al comando touch, que nos permite crear un archivo. Si decimos, por ejemplo, touch, aquí existe file, decimos touch, bueno, existe file y tiene contenido. Si decimos touch file, ¿qué va a hacer touch? Va a comprobar si ese archivo existe. Si no existe, lo va a crear. Ahora, si el archivo existe, pues simplemente va a omitir ese archivo o va a omitir la creación de ese archivo y ni siquiera lo va a modificar ni nada. ¿Qué pasa si yo digo touch file 2? Bueno, pues touch va a verificar si file existe. Si file no existe, nos lo va a crear y va a crear un archivo en blanco, un archivo que no contenga nada dentro. Touch también lo podemos utilizar para crear múltiples archivos, digamos que file 1, file 3, file 4, y con esto lo que vamos a hacer es crear tres archivos más. Si listamos ahora el contenido, vamos a ver que tenemos file 1, file 2, file 3, file 4. File 1, file 2, file 3 y file 4 están vacíos, porque simplemente creamos un archivo en blanco. ¿Qué pasa cuando queremos crear archivos que contengan... esto no es recomendable en el caso de Linux, porque esto puede traer problemas a la hora de procesar esos archivos con algún script o algo así. Hay que utilizar muchas... se me fue la palabra. Hay que utilizar muchas opciones para que nos permitan interactuar, en el caso de scripts, con archivos que contengan caracteres especiales como espacios. Si queremos crear un archivo que contenga caracteres especiales, entre ellos, por ejemplo, espacios, me o my file, debemos encerrarlo entre comillas. Creo que ya estuvimos hablando de esto en la clase anterior. Si estamos con ls-l, vamos a ver que my file es un solo archivo. Si yo trato de crear my file con touch, my file, touch lo que va a hacer es crearme o comprobar si existe my. Si no existe, lo va a crear. Comprobar si existe file. Si no existe, lo va a crear. Y si listamos nuevamente por aquí, vamos a ver que tenemos a my, tenemos a my file y sigue estando el file que creamos hace unos 5 minutos. Creo que por aquí bastante básico el uso del comando touch. ¿Alguna pregunta o algo por ahí? Daniel, Alejandro, David. Está claro, está claro. Ya, entonces, algo que debemos también saber hacer desde el terminal, lo clásico, ya sea leer archivos, crearlos, modificarlos, copiar de archivos a otras rutas del sistema. Para copiar, en este caso tenemos el comando cp, que viene de copy, para que se lo aprendan un poquitico más fácil. Podemos hacer lo siguiente con cp. La sintaxis de cp es la siguiente: cp, voy a limpiar el terminal por aquí. Recuerden que tenemos file desde file hasta file 4. Tenemos vamos a, digamos que a copiar, vamos a hacer una copia de file y con otro nombre hacia este mismo directorio, y podemos utilizar cp. Las sintaxis básicas de uso es archivo que queremos copiar y ruta hacia donde queremos copiar ese archivo. Podemos hacer lo siguiente: podemos copiar este archivo hacia el directorio anterior con su mismo nombre. Para ello podemos especificar el nombre o simplemente dejar esto así en blanco. Y cp, ¿qué nos va a hacer? Cp nos va a copiar al directorio actual el archivo
file. Si tratamos de leer cat file en el directorio anterior, pues es el mismo que tenemos aquí. Para copiar, nosotros podemos utilizar rutas relativas como esta que yo acabo de utilizar aquí, o la ruta completa hacia el path completo hacia donde queremos copiar un archivo. Digamos que queremos copiar file hacia nuestra carpeta de usuario, y en este caso es más fácil la ruta completa que la ruta relativa, porque estamos a 2 directorios de mi carpeta de usuario en la ruta completa, y estamos a unos 3-4 directorios en la ruta relativa. Vamos a hacer lo siguiente, sería cp file, y como lo quiero copiar a mi escritorio, puedo hacer lo siguiente: home xcode, y esto me va a copiar file hacia home xcode con el mismo nombre. Creo que hasta aquí se entiende esto bastante bien. ¿Tienes algún problema? Y si tienes algún problema con el tema de las rutas relativas y estas rutas completas en el sistema, Daniel, ahí vamos a profundizar un poquitico más adelante. No, hasta ahora todo fino, todo fino. Entonces también podemos, digamos, que copiar directorios. Por aquí no tenemos ningún directorio creado aún. Para crear directorios, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos mkdir. Mkdir nos permite crear uno o varios directorios. La sintaxis de mkdir es muy similar a la de Touch. Podemos hacer lo siguiente: directorio 1, directorio 2. Con esto mkdir nos va a crear 3 directorios. Igualmente, si queremos copiar un directorio que contenga caracteres especiales, espacios, símbolos de peso, etcétera, 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 pues debemos hacer uso de las comillas. Entonces, con mkdir igualmente podemos copiar o podemos crear directorios dentro de otros directorios, especificando cuál es el directorio padre. Si yo digo aquí mkdir, digamos que quiero crear dentro de directorio un subdirectorio, sería directorio, y lo correcto sería decirle que el directorio padre es de subdirectorio va a ser directorio. De esta forma haré yo listo dentro de directorio y me debe salir el subdirectorio que acabo de crear. Digamos que yo quiero, hablando de copiar, para de cierta forma utilizar un poquitico más el comando cp. Yo quiero copiar los archivos desde todos los archivos que tengo aquí que comiencen con file. Los quiero copiar hacia ese subdirectorio que acabo de crear. Puedo decirle a cp, bueno, cp cópiame file, file, y todo lo que contenga un carácter después de file, cópiamelo hacia directorio, subdirectorio, y file me va a copiar todos estos directorios que hay acá hacia subdirectorio. Lo que estoy es copiando. Obviamente todavía queda una copia de esos directorios aquí, o de esos archivos aquí. Si listo, nuevamente dentro de directorio, subdirectorio, debo tener una copia de file 1, file 2, file 3 y file 4. El uso de este tipo de caracteres creo que aún no lo hemos dado. Viene un poquitico más adelante, viene en clases más adelante. Esto se utiliza, o en este caso quiere decir que va a copiar todo lo que comience con file y tenga cualquier carácter que puede ser un número, puede ser una letra, etcétera. Todo eso. Igualmente podríamos haber utilizado la opción cp file asterisco. File asterisco nos va a copiar todo lo que tenga que ver con file, y lo que esté después, ya sea un .conf, un .txt, lo que esté después de file nos los va a copiar. ¿Hacia dónde queremos copiarlo en este caso? Nos vamos a directorio nuevamente, a subdirectorio. Queremos copiar todo eso hacia ahí, y si listamos nuevamente dentro de directorio, subdirectorio, vamos a tener todo lo que comenzaba con file y tenía algo más, en este caso file 1, file 2, file 3, file 4. Creo que se entiende bastante bien hasta aquí. Con el tema de copiar directorios, si yo digo ahora
quiero copiar todo lo que está dentro de subdirectorio. Esto quiero copiarlo, o quiero copiar todo este directorio hacia, me voy a crear un directorio aquí que se llame mis directorios. Y quiero copiarme todo lo que hay dentro de directorio. Si yo digo cp directorio hacia mis directorios, esto me va a dar un error. Me va a dar un error porque directorio no está vacío. La carpeta de directorio tiene contenido, contiene a subdirectorio, y también dentro de subdirectorio tenemos archivos. Entonces lo correcto sería utilizar cp con la opción -r. ¿Para qué? Para que me copie en forma recursiva todo lo que hay dentro de directorio. ¿Hacia dónde? Hacia mis directorios. Si listo, ahora mis directorios, ahí vamos a tener la carpeta directorio. Vamos a tener subdirectorio y vamos a tener todos los archivos que habían dentro de subdirectorio. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Seguro? Ya. Sí. Muy similar al comando cp funciona el comando mv. El comando mv viene de mover o de renombrar. ¿Por qué? Porque podemos utilizar, por ejemplo, mv, digamos que file, vamos a utilizar un poquitico de Blobin aquí. File, vamos a mover todo lo que comience con file, lo vamos a mover, digamos que a directorio 2. Bien. Entonces, si listamos aquí nuevamente todo lo que tenía que ver con file, o todos los archivos que comenzaban con file, ahora van a estar dentro de directorio 2 con el mismo nombre. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos mover, en este caso voy a utilizar my file, o voy a utilizar my. Podemos mover, digamos que my hacia directorio 2. Pero queremos renombrarlo, queremos mover ese directorio, ese archivo hacia directorio 2, pero con otro nombre, y podemos ponerle mi. Si listamos ahora dentro de directorio 2, pues tenemos el directorio mi. Si le estamos donde estamos trabajando, pues el directorio my ha desaparecido. O sea, la sintaxis o el modo de uso de mv es muy similar a cp. Con cp podemos hacer algo similar, copiar archivos, digamos que vamos a copiar myfile, cp, vamos a copiar cp, digamos que myfile, vamos a copiarlo hacia directorio 2, pero queremos copiarlo con otro nombre, que puede ser mi archivo. Estoy usando aquí un carácter de escape para poder utilizar, o para que ese espacio quede ahí en el medio. Es otra forma de interactuar con este tipo de archivos que contienen, por ejemplo, espacio. Y si listamos dentro de directorio 2, ahora debemos tener a mi archivo. ¿Qué pasa? Que aquí va a seguir quedando myfile. ¿Dudas hasta aquí? Con mv, con cp. No, todo bien, ¿sabes? No. A ver, eso es practicar mucho. Practicar mucho, ver las páginas de manual y demás. Hay muchas opciones que tienen todos estos comandos que no podemos ver en clase. Vamos a irnos con rm, que es algo que también debemos saber, cómo eliminar archivos. ¿Qué nos va quedando por aquí? Nos va quedando myfile. Yo tengo una copia por ahí de myfile dentro de directorio 2 con otro nombre, así que ya eso no me hace falta. Igualmente tengo una copia por acá en directorio, subdirectorio, de todos los files que habían ahí. Así que yo le puedo decir al comando rm, que es el que se utiliza para borrar archivos en el sistema. Cuando le hablo de archivos, es archivos. Recuerden que un directorio también es un archivo que contiene varios archivos. Entonces rm no sirve tanto para borrar directorios como para borrar archivos de texto, documentos, todo lo que hay, o cualquier archivo que esté en nuestro sistema. Podemos decirle a rm aquí para eliminar myfile, por ejemplo, que nos elimine myfile. Si se dan cuenta, estoy utilizando ahora carácter de escape. Es lo mismo esto que myfile, entre comillas. Así que voy a ir utilizando un poquitico caracteres de escape. Con esto
vamos a eliminar este archivo. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar directorio? Digamos que directorio 1. Yo quiero eliminar directorio 1. Bueno, yo le puedo decir a rmdir, en este caso, que me elimine directorio 1. Directorio 1 no tiene nada dentro. Yo listé aquí a ver si tenía algo dentro, no tiene nada dentro. Bien, entonces con rmdir podemos borrar este directorio. ¿Qué pasa si yo le digo a rmdir que me borre directorio 2? Me va a decir que tengo un error aquí porque ese directorio no está vacío. O sea, rmdir solamente nos sirve para eliminar directorios que estén vacíos, o sea, que no tengan contenido dentro. Si listamos aquí directorio 2, vamos a recordar que tenemos una serie de archivos que copiamos anteriormente hacia directorio 2. ¿Cómo podríamos eliminar directorio 2 que contiene archivos? Bueno, podemos hacer opción rm, porque rm, recuerden que también nos sirve exacto para eliminar cualquier cosa que sea un archivo, y los directorios también son archivos que contienen archivos. Entonces yo le puedo decir a rm que me borre directorio 2. Si lo doy así, ¿qué me va a decir? Nuevamente me va a decir que es un directorio, o sea, no puede borrar un directorio, pero para eso está la opción "-f", que es "-f r", que es para F para forzar, y R en este caso es en forma recursiva. Si chequeo acá me va a decir, bueno, directorio 2 ya no existe. R es recursiva y F es para forzar la eliminación de ese directorio. Aquí en este caso por supuesto que no me lo eliminó porque me faltaba la opción "-r". Una opción o algo que les voy a recomendar es que se configuren AIs en su sistema. Cuando nosotros borramos archivos, sobre todo como el usuario root del sistema, pues eso no tiene vuelta atrás. Hay veces que podemos recuperar archivos y demás, pero bueno, eliminar muchos archivos o utilizar glowing a la hora de eliminar archivos, digamos que yo me voy hacia cd, directorio, subdirectorio, y por determinado error vamos a hacer un cp aquí, asterisco de todo lo que hay aquí hacia el directorio anterior para hacer una copia de todo esto que tenemos. O sea, tengo una copia en el directorio anterior de todos de todo lo que había aquí, incluyendo subdirectorio, bien, y el contenido de subdirectorio, porque utilicé un asterisco para esto, globing. Entonces supongamos que ahora yo quiero borrar todo lo que hay aquí dentro de este directorio donde estoy trabajando. Estoy en directorio, subdirectorio, bien. Entonces yo quiero borrar todo lo que hay aquí, y por X o por Y no tuve algo en cuenta, utilicé una opción como asterisco para borrar todo. Me está pidiendo aquí que si estoy seguro de que quiero borrar todo esto. En este caso le voy a decir que no. Si nosotros usamos por ejemplo la opción "-fr" y hacemos un rm -fr asterisco de lo que hay aquí, esto no se los voy a recomendar. Aquí tengo un alias, obviamente tengo un alias o algo, porque cuando utilizamos -fr como superusuario muchas veces no nos va a pedir confirmación de lo que queremos borrar. Bien, entonces tienen que tener mucho cuidado con esta opción porque esto no tiene vuelta atrás. Yo les voy a recomendar que posteriormente en el tema de alias y demás, pues se creen un alias para que siempre que vayan a borrar este tipo de, o vayan a utilizar el comando rm, pues le pregunte si ustedes están seguros de lo que quieren borrar. Bien, en caso de que cometan un error o algo así, eso es una buena práctica, algo que se le suele recomendar. Bien, entonces si yo me voy ahora con rm-fr asterisco aquí, punto slash asterisco, pues estoy borrando file 1, file 2, file 3, file 4. Es lo mismo que utilizar ese asterisco que estaba utilizando ahí. Todo esto desapareció. Vamos a irnos a nuestro directorio anterior. Creo que ya estuvimos borrando directorios, creando archivos, borrando archivos, que nos va quedando por ahí dudas hasta aquí.
Ya, comentarles que No, todo bien. mkdir también sirve para crear varios directorios, dir1, dir2. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces tenemos dir1, dir2, pero también rmdir nos sirve para eliminar varios directorios, por ejemplo dir1, dir2, y con esto esos directorios pues van a desaparecer. Bueno, hemos hablado un poquitico de mkdir, de rmdir, de cp, de mv, de ls. Tenemos por aquí las opciones de recursividad, creo que ya también las estuvimos utilizando, copiar directorios en forma recursiva hacia otros directorios para copiar los directorios, por ejemplo, y los archivos y los subdirectorios que estén dentro de un directorio. Ya estuvimos haciendo eso. Esta opción de forma recursiva podemos utilizarla también con el comando rm. Hay muchas de estas opciones que comparten en común todos estos comandos que hemos estado utilizando hasta ahora. Si no hay dudas por ahí, bueno, aquí tengo en el Moodle, no sé si ustedes están mirando el Moodle, el uso del asterisco con rm, con ls, con rmdir, el uso de wildcards como asterisco, como símbolo de interrogación. Hay un shed en el Linux Essential que engloba muchas más opciones que les voy a recomendar que la chequen. Esa documentación está ahí disponible para que jueguen un poquitico más con cada uno de esos comandos. Todo lo que vayan a hacer con rm, ojo, con rm y con wildcards, o sea, utilizando globing, utilizando asteriscos, utilizando símbolos de interrogación, etcétera, háganlo con mucho cuidado. Háganlo con mucho cuidado, no va a hacer que se carguen alguna parte esencial del sistema. Entonces vamos a pasar al tema de buscar archivos en nuestra máquina. Para buscar archivos en nuestra máquina tenemos varias opciones. Tenemos la opción de locate, que nos permite buscar un archivo en concreto, digamos que file, queremos buscar file. Aquí locate va a buscar en todo nuestro disco duro y nos va a imprimir todo lo que contenga la cadena file. Para utilizar locate pues deben tener la base de datos actualizada. Esto es una base de datos que se actualiza automáticamente de forma periódica, no sé cada cuántos días, eso depende de la configuración de locate en el sistema. Normalmente deben hacer un update db siempre que vayan a buscar algo con locate para asegurarse de que esa base de datos está lo más actualizada posible. Locate no vamos a estarlo utilizando en el EPIC1 digamos que muy a fondo. ¿Por qué? Porque es algo bastante básico. Vamos a centrarnos más bien en el uso de otras herramientas como Find, que son mucho más avanzadas. Denme un segundito y continúo con la clase en lo que se va actualizando ahí la DB. Ya ando por acá. Para concluir con locate, ahorita debería haber utilizado un WC o algo así para ver cuántos resultados me mostraba y compararlo con los resultados que nos puede mostrar después de actualizar la DB, porque estoy seguro que todos estos archivos que hay aquí dentro de directorio que se llaman file 1, file 2, file 3 no deben estar en esa búsqueda que hizo locate porque no estaban en la base de datos. Bien, ¿qué va quedando por aquí? Find. Ya les hablaba de find, el uso del comando find. Find es una utilidad que nos va a permitir buscar archivos, directorios en todo nuestro sistema o en una ruta específica. La sintaxis de find por lo general suele ser la siguiente: find, ruta en la que vamos a buscar. En este caso yo quiero buscar dentro de home, Xcode, si es academy,
cursos Linux LPIC 1. Quiero buscar dentro de este directorio. Me falta algo por aquí. Docs. Entonces yo quiero buscar dentro de este directorio. Dentro de este directorio quiero buscar todos los archivos que comiencen con o que tengan la cadena file. Quiero buscar un archivo que se llame file dentro de este directorio y se lo voy a especificar con la opción "-name". Bien, o sea, ups, aquí tengo un error. Find sería find, ruta donde queremos buscar, patrón, en este caso el patrón que vamos a utilizar es name file, y con esto debería buscar solamente dentro de este directorio. Por aquí nos ha detectado file dentro de clase 3 directorio, nos ha encontrado también file dentro de mis directorios, directorio, subdirectorio, file, y también nos ha encontrado file aquí en este mismo directorio donde estamos trabajando. ¿Qué pasa si yo quiero buscar o quiero ampliar esa búsqueda a file y algo más? Pues puedo decirle a find que me busque file y algo más que puede ser un número, una letra, un carácter más. Ups, y aquí no matches. No, sería asterisco por acá, tampoco me va a dejar. Ya sé lo que pasa ahí vamos a llegar en breve. File, digamos que no tengo ninguna extensión creada por aquí. Vamos a hacer algo, vamos a crear un par de archivos que se llamen touch, file.txt, file.doc, file.dig, imagen.png, imagen.jpg. Vamos a crear todo esto acá. Bien, ustedes saben que Linux entiende de qué tipo son archivos y demás, así que si pueden darse cuenta, aquí nos está como que cambiando algunos iconos en base a la extensión que yo le puse. Pero bueno, no importa que no contengan nada de esos archivos, es solo para utilizar el comando find. Entonces con find podemos hacer lo siguiente: podemos buscar digamos que file y buscar todos los archivos que sean, digamos que con extensión PNG. Ups, ¿por qué me está dando bash must be operation imagen.png possible code? Hay algo así que hay algo que sea file.png. No hay nada. Si nos vamos con imagen, por ejemplo, imagen.png, me dice que está imagen.jpg aquí, así que y este cañazo que me está dando aquí, será por el CTCH, no me parece. Hacer lo siguiente, es que estoy buscando cosas de más aquí. Esta sería la sintaxis correcta, o sea, buscar todo lo que sea JPG. Ahora sí, que tenía dos nombres ahí. Entonces podemos hacer lo siguiente: buscar todos los archivos que tengan extensión JPG utilizando Globin, o buscar todos los archivos que tengan extensión PNG, o buscar todos los archivos que tengan extensión TXT, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir a nosotros localizar archivos fácilmente en nuestro directorio, en nuestro sistema de archivos. Find tiene un montón de operadores de búsqueda, entre los que se pueden encontrar buscar solamente archivos, buscar directorios. Por ejemplo, si yo digo aquí -name directorio, entonces por aquí tenemos todo lo que contiene directorios. Podemos hacer lo siguiente, creo que con
hacer algo. Vamos a cancelar aquí, vamos a hacer un touch directorio. Entonces, si buscamos nuevamente, este patrón nos va a decir, nos va a imprimir directorio y nos va a imprimir por acá directorio también, pero no nos está, o no se da directorio, sí está bien escrito, no se está dando cuenta de que tenemos ya, déjame hacer lo siguiente, echo test directorio.txt. Entonces nos vamos con esto. No nos va a encontrar, por ejemplo, ese archivo que nosotros le llamamos directorio o dir, etcétera, porque realmente no coincide tampoco con el nombre exacto. Tendríamos que utilizar un poquito de globbing y demás. Y hay opciones como o patrones de búsqueda como name, que son especialmente diseñados para archivos nada más, archivos de texto, para directorios, para que solamente nos busque directorios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el Moodle me voy a saltar el tema del uso de los wildcards con LS. Ya hemos estado hablando sobre algunos de ellos. Aquí en el Moodle hay algunos ejemplos sobre cómo mostrar, por ejemplo, si me voy aquí, así que tengo file dig, file doc, file txt. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, todos los archivos que comienzan con file, puedo hacer un ls, digamos que digamos que txt, para mostrar todo lo que tenga dos caracteres delante de le.txt, extensión txt, o bien puedo decirle a ls que me imprima todo lo que contenga dos caracteres delante de le y cuya extensión sea cualquier extensión, o sea, después del punto lo mismo, .doc, .txt, .jpg, .dig, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos wildcards también podemos utilizarlos con comandos como find y con la mayoría de los comandos que hemos estado viendo hasta ahora. Hasta aquí en el Moodle les he dejado unos cuantos ejemplos de wildcard y les voy a recomendar también que miren el curso de Linux Essential, en esa parte que hay un montón. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algo? No. No, todo bien. Ya, vámonos por acá. Entonces, hay muchos operadores que nosotros podemos utilizar con el comando find. Por ejemplo, el operador type, que nos va a permitir buscar solamente archivos. Sería algo así como find vamos a completar esto aquí. En lugar de name podemos utilizar este operador type, que nos va a permitir buscar, digamos que con la opción F, archivos. Digamos que directorio aquí, a ver, sería menos type, digamos que D para directorio, menos name, digamos que directorio. Entonces esto buscaría directorios, solamente directorios. Si le digo que el tipo sería archivos, pues solamente buscaría archivos. Como no existe ningún archivo que se llame directorio, aquí no me va a imprimir nada, pero sí tenemos uno que se llama directorio.txt, creo que nos debería encontrar este archivo. ¿Qué pasa si yo cambio el operador y con type le digo que el tipo de archivo que quiero buscar quiero que sea directorio? Pues esto no nos va a encontrar nada, a pesar de que sí sabemos que existe un directorio.txt aquí, pero como no es un directorio, realmente es un archivo. Podemos ver listando lo que tenemos acá. Como es un archivo, pues utilizando el operador type y diciéndole que nos busque o que nos muestre solamente directorios, pues no nos va a mostrar resultados ninguno. Así podemos utilizar muchos operadores como name, que hace búsquedas basadas en nombre. Podemos buscar not,
tenemos Max, tenemos el operador Size, que nos permite buscar archivos, digamos que de un tamaño exacto. Vamos a ver con el S-L. Con el S-L dice por acá que file tiene 5, este archivo que se llama directorio tiene 5 bytes. Entonces vamos a ver, esto tiene directorio.txt, tiene 5 bytes. Vamos a decirle que nos busque, por ejemplo, a find en menos size, digamos que 5 bytes, que nos busque archivos que sean de tamaño de 5 bytes aquí dentro, y menos name directorio.txt. Creo que eso tiene un poquito más de 5 bytes o un poquito menos de 5 bytes, porque aquí me está englobando, pero debe tener un poquitico más o un poquito menos, por eso no me lo está mostrando. Vamos a ver una cosa. Si le digo que 10 menos 10, ahora sí. Parece que este archivo aquí tiene un poquito más o un poquito menos de 5 bytes. O sea, no tiene exactamente 5 bytes, a pesar de que ls me está diciendo que tiene 5 bytes. Tiene un poquito más o un poquito menos. Por eso aquí no me he encontrado nada. Pero sin embargo, yo puedo decirle aquí a Size que me muestre todos los archivos cuyo nombre sea directorio.txt en esta ruta, que contengan o que sean menor que 10 bytes, y nos encuentra por acá directorio que es menor de 10 bytes. Puedo hacer lo siguiente. Vamos a hacer una copia, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a hacer una copia de directorio hacia directorio.txt, hacia mis directorios, y vamos a hacerle un eco hola a mis directorios, directorio.txt. O sea, le estoy agregando información, estoy modificando ese archivo. Si me voy a mis directorios, directorio.txt, este archivo por supuesto que debe ser más grande que este que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a ver una cosa. Vamos a listar ls-l directorio.txt y vamos a listar dentro de mis directorios directorio.txt con la opción "-l" también. Entonces este tiene 20 bytes, este tiene 5 bytes. Si yo vuelvo a repetir esa búsqueda y le digo a find, voy a limpiar aquí para trabajar más cómodo, le digo a find, búscame dentro de Linux LPIC1/clase 13, búscame todos los documentos cuyo nombre sea directorio.txt, cuyo tamaño con el operador size sea menor de 10 bytes. Me va a seguir buscando o me va a seguir me está mostrando dos resultados mis directorios. Porque si le estoy diciendo que es menor de 10 bytes y aquí este me está diciendo que tiene 20 bytes, vamos a hacer una cosa, 5 bytes. ¿Y por qué me está diciendo esto? No debería imprimirme este otro archivo, porque este archivo obviamente ls-l me está diciendo aquí ls que tiene 20 bytes, así que no entiendo por qué me está imprimiendo ese resultado. No debería imprimirlo. Vamos a tratar de hacer una cosita aquí a ver si es error o no. Vamos a decirle que más, vamos a decirle por ejemplo más de 5K, pues no me está imprimiendo nada, obviamente porque todos esos archivos son menores de 5K. K tampoco. Y porque con bytes me está dando ese error más de un byte. El error me lo está dando con bytes. Hay algún pequeño problema ahí, quizás esos archivos sean demasiado pequeños, no sé por qué me está dando ese problema.
Los Creo que otros que entienden. fallen a lo mejor utiliza eso como la menor unidad. Puede ser. El tema es que con nosotros podemos vincular varios operadores, ya sea name, size, entre muchos otros que existen, que pueden ver en la página de manual de Find. Aquí van a ver unos cuantos. Como max in-depth, min in-depth. Hay un montón de operadores de esto que no suelo utilizar mucho. Ya les digo, hay que probar con todos estos comandos. Así que reference time, aquí tienen que leerse la ayuda para que vean para qué es cada uno de estos. Este de group, por ejemplo, sí sé que nos sirve para buscar archivos que pertenezcan a determinado grupo de usuarios. Así que por aquí hay uno similar que es para los usuarios, o sea, archivos que pertenezcan a determinado usuario, que no pertenezcan a un usuario, basado en el ID o en el nombre del usuario. Tiene muchos patrones. Find es una herramienta súper avanzada. Creo que es la herramienta más avanzada que tenemos aquí en el terminal para hacer búsqueda de archivos, así que deben tenerla en cuenta, deben valorarla. Cuando utilizamos la opción "-i", pues va a ser mayormente para declarar si es, o sea, el "i" delante, para declarar si es case sensitive o no la búsqueda que vamos a hacer, o sea, para que sea una coincidencia exacta y sepa diferenciar de mayúsculas, minúsculas, etcétera. Deben dedicarle un tiempo al tema de Find. En el examen de LPIC no les va a salir cómo realizar determinadas búsquedas súper avanzadas, pero sí les van a salir, por ejemplo, identificar algunos patrones, para que es un patrón como el patrón size, el patrón de búsqueda menos name, etcétera, etcétera. Creo que hasta aquí deben entender. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Listo, vamos a ver qué más nos va quedando aquí. Estoy mirando operadores que hay en el Moodle, hay unos cuantos, así que esos son de los principales que deben estudiarse. El tema de creación de archivos y del uso del comando tar. Aquí en este caso yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar esta parte porque es una parte que realmente está incompleta para manejar o sea, esta es la documentación del EPI, pero no quiero trabajar con tar, con gzip y demás, y no dedicarle una clase a eso. Prefiero dedicarle una clase a lo que es empaquetado y compresión de archivos, y no dar esto muy superficial, porque se van a quedar con algunas dudas. Entonces, a mí se me ocurre hacer lo siguiente: dar una clase que va a ser solamente de empaquetado y compresión de archivos, donde vamos a trabajar con tar, con zip, con gzip, con xz, con todos estos formatos de compresión de archivos que nos sirven para empaquetar y para comprimir archivos. Y no voy a tocar esta parte ni de tar ni de gz por ahora. Igualmente la parte el tema del uso del comando cpio, que significa copy input output. Este comando nos sirve para copiar archivos dentro de un archivo, por ejemplo, comprimido, o de un archivo empaquetado con tar, y viceversa, o sea, copiar archivos desde dentro de uno de esos, desde dentro de un archivo empaquetado o comprimido hacia una ruta determinada de nuestro sistema. A esto vamos a dedicarle una clase. Porque me interesa que dominen bien esta parte, que realmente aquí está incompleta, porque esto pertenece más bien, o la parte de empaquetado y compresión de archivos se da mucho más a fondo en Linux Essential. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran agregar? No. ¿Todo bien? Ya, Daniel.
El ManFind ese, ¿para qué lo que es? ¿El qué? El ManFind. ManFind. Nosotros creo que ya en este curso dimos el cómo obtener ayuda de los comandos. Hace como 2 clases, creo que tú te perdiste esa clase. En Linux, te lo voy a repetir rapidito aquí que nos van quedando como 5 minutos. En Linux tenemos varias formas de saber cómo funciona un comando. Una de esas formas puede ser find, por ejemplo, el comando. Vamos a seguir con el comando find -help. ¿Qué te va a mostrar? Una ayuda del comando, una ayuda básica del comando, una ayuda muy superficial. ¿Me entiendes? Ahora, tenemos otras herramientas para otras utilidades para ver cómo se utiliza un comando. Entre ellas está man, que significa manual, viene de manual, o de man page, o de página de manual. Man find te va a mostrar el manual de cómo utilizar esta herramienta. Como mismo estoy utilizándola con find, puedes ver, no sé, con ls, con cp, con muchos comandos. Hay comandos, no sé si cp tiene página de manual, sí. Hay algunos comandos que no tienen página de manual porque son súper básicos, muy pocos. Y por último tienes info, que no lo tengo instalado. Info es un paquete que no viene instalado en todas las distribuciones. Info funciona muy similar a find, lo que es un poquitico más interactivo. Info también te va a enseñar cómo utilizar determinado comando, determinado programa del terminal. Y nos vamos con info find, pues vas a ver que tenemos aquí igualmente una página de información con un menú sobre las diferentes, por ejemplo, para encontrar expresiones, opciones de debug, opciones para mensajes de advertencias o warning message, etcétera. A mí me gusta más las man page. Hay quien se adapta un poquitico más, o quien le parece mejor las info page, porque son un poquitico más interactivas. Tú puedes interactuar con de distintas partes del menú de cómo utilizar determinada herramienta. ¿Algo más por ahí? No, todo bien. Listo, ya. Entonces vamos a ir dejando la clase hasta aquí. Y vamos a dedicarle la próxima clase, creo que es, no estoy seguro si es mañana, del EPIC 1. La próxima clase es el sábado. Sí, el sábado y domingo. Entonces el sábado vamos a dedicarle vamos a dedicarlo a la segunda parte de esta clase, y vamos a ampliar un poquitico más sobre lo que es empaquetado y compresión, y trabajar con archivos comprimidos y demás. Bien. Ok. Ya, si no va quedando nada, chicos, pues voy a ir cerrando transmisiones. Hasta luego. Vamos. Dale, hasta luego.